Vamos a explicar qué son las modalidades oracionales. En primer lugar, debemos entender qué son las modalidades oracionales. Las modalidades oracionales son la manifestación de la actitud que muestra el hablante al emitir un mensaje. Es decir, cuando un hablante produce un acto de comunicación, no le transmite al oyente únicamente una información, sino que además le transmite la actitud que él mantiene frente a esa información que transmite. Esto es lo que vamos a llamar modalidades oracionales. Un hablante, al enunciar una comunicación lingüística, puede pretender informar, preguntar, exclamar, ordenar, desear algo o expresar duda acerca de algo. Por ejemplo, en la oración hoy hace calor, el hablante está únicamente transmitiendo una información. Por tanto, es lo que vamos a llamar modalidad enunciativa. En la oración vendrás mañana, el hablante está preguntando. Por lo tanto, hablaremos de modalidad interrogativa. En la oración ¿qué frío hace? En la oración el hablante está exclamando un hecho o una opinión. Por tanto, hablaremos de oración de modalidad exclamativa. En la oración abre la ventana, el hablante está ordenando algo. Por tanto, hablaremos de modalidad imperativa o exhortativa. En la oración ojalá puedas venir, el hablante está expresando un deseo. Por lo tanto, hablaremos de modalidad desiderativa. Y por último, en la oración quizás sea correcto, el hablante está expresando su duda acerca de la corrección de algo y por tanto hablaremos de modalidad enunciativa. Vamos a ver los distintos tipos de modalidad que acabamos de pergeñar de forma más detenida. En primer lugar tenemos la modalidad enunciativa o aseverativa. En esta modalidad el emisor presenta una información, veraz o no, manifestando seguridad en lo que dice. Muy importante el inciso que hemos establecido, es decir, el hablante puede presentar una información con seguridad independientemente de que ésta sea verdadera o falsa. No tiene nada que ver con la veracidad de un enunciado, la modalidad enunciativa. Porque recordamos, es únicamente la actitud del hablante frente a lo que dice, no la realidad o no de lo que está transmitiendo. ¿Qué rasgos lingüísticos caracterizan a la modalidad enunciativa? En primer lugar, el uso de partículas, también llamados marcadores textuales u oracionales, que refuerzan la seguridad del hablante respecto de lo que está diciendo. Los más habituales son evidentemente, sin duda o desde luego. También predominan en la modalidad enunciativa las formas verbales en indicativo. Hemos de recordar que la modalidad verbal de indicativo constata o enmarca lo que se dice dentro del ámbito de la realidad. Es decir, el indicativo sirve para expresar hechos que se consideran ciertos, seguros o efectivamente existentes. Y por último, otro de los rasgos de la modalidad enunciativa es la preferencia por el orden lógico, sujeto más verbo más objeto, es decir, el orden tradicional de la sintaxis española. Por ejemplo, en la oración, sin duda, este ha sido un partido histórico que se recordará durante mucho tiempo, vemos la presencia de estos tres rasgos lingüísticos que hemos adelantado. En primer lugar, el uso de partículas que refuerzan la seguridad del hablante respecto de lo que está diciendo, indicadores léxicos también los podemos llamar, como aquí tenemos la partícula sin duda. También el empleo de verbos en indicativo y el orden lógico, el orden tradicional, el habitual de la sintaxis española. Un sujeto seguido de un verbo y por último los complementos de dicho verbo. Veamos ahora la modalidad interrogativa. La modalidad interrogativa es aquella en la que el hablante plantea una incógnita y apela al interlocutor para resolverla.
Tenemos distintos tipos. En primer lugar, hemos de aprender a diferenciar entre directas e indirectas. Las interrogativas directas son aquellas en las que se usa signos de interrogación. Y, por ejemplo, la oración ¿cuánta gente fue? Es una pregunta directa. Por otro lado, tenemos las preguntas, las oraciones de modalidad interrogativa indirecta, en la que no hay signos de interrogación, sino que se dependen de verbos de lengua, sentido o pensamiento. Por ejemplo, la oración me preguntó qué hora era. Aquí tenemos una pregunta indirecta que depende del verbo de lengua preguntó. Pero sigue siendo una pregunta, a pesar de que no existan signos de interrogación. También hemos de aprender a diferenciar entre las interrogativas totales y parciales. Las interrogativas totales son aquellas introducidas por un pronombre determinante o adverbio interrogativo, en las cuales la respuesta es una incógnita, es decir, la respuesta para las preguntas interrogativas, para las oraciones interrogativas totales, es totalmente abierta, ¿no? Y queda al albur de la persona interrogada. No obstante, las oraciones interrogativas parciales se preguntan no solamente por el pronombre, como en las anteriores, ¿no? El pronombre o adverbio interrogativo, sino que se pregunta por toda la oración, es decir, toda la oración en sí misma es una pregunta. Y la respuesta es siempre o sí o no. No hay más forma de responder a estas preguntas que mediante un adverbio interrogativo positivo o negativo. Por ejemplo, a la pregunta ¿quién ha llamado? Pues evidentemente la respuesta está totalmente abierta, puede ser cualquier persona la que haya llamado. No obstante, a la pregunta parcial ¿piensas ir al viaje? Solo podemos responder o con un sí o con un no. Veamos ahora las oraciones de modalidad exclamativa. Las oraciones de modalidad exclamativa son aquellas en las que se expresan emociones o se ensalzan las propiedades de algo. Por ejemplo, veamos los rasgos lingüísticos de esta modalidad. En primer lugar, el más frecuente son los signos de exclamación. La oración, por ejemplo, qué hermoso, son imprescindibles los signos de exclamación para marcar el carácter exclamativo de esta. Es indiferente el uso de indicativo de subjuntivo. Si bien es cierto que es más frecuente el uso del modo indicativo, tampoco es raro encontrarse verbos en subjuntivo. Una opción como qué rico está u otra como sálvese quien pueda demuestran que tanto el uso del indicativo en está como del subjuntivo en pueda son perfectamente válidos para las oraciones de modalidad exclamativa. Las oraciones de modalidad exclamativa sirven para insultar, como la oración qué tonto eres. También sirven para llamar la atención, como cuando, por ejemplo, pedimos la asistencia de un médico. Pueden servir también para solicitar algo, como en la oración necesito un lápiz. Para dar órdenes también, como en la oración espere su turno. Y también pueden servir para expresar enfado, como en la oración no hay manera. Veamos ahora la modalidad imperativa. La modalidad imperativa es aquella en que se usa para influir en el receptor, de manera que éste actúe de una forma determinada. Es decir, nosotros con la modalidad imperativa pretendemos influir en el receptor para que éste haga algo que nosotros le ordenamos. El rasgo más frecuente, el más característico de la modalidad imperativa, evidentemente, es el uso de verbos en imperativo, ¿no? Por ejemplo, la oración ven por favor. Asimismo, también vamos a ver cómo se usa con mucha frecuencia el empleo de pronombres enclíticos. Los pronombres enclíticos, recordamos, son aquellos que aparecen unidos al propio verbo, sin separación. Aquí tenemos el pronombre lo, cómpratelo, unido, pegado, junto al verbo cómprate. El uso de la tercera persona de cortesía, usted o ustedes, siempre va a aparecer seguido de verbos en modo subjuntivo. Esta es otra de las características más frecuentes, más caracterizadoras del modo imperativo.
También hemos de estar atentos a una pregunta que se plantea con mucha frecuencia, que si es correcto utilizar el infinitivo de mandato o no. De forma general, hemos de decir que la forma preferente debe ser el imperativo, callad. No obstante, también es aceptable el uso del infinitivo de mandato en distintos contextos. El más frecuente de ellos es el mandato para personas imprecisas, es decir, cuando intentamos dar una orden no a una persona en particular, sino a cualquier persona que pueda recibir ese mensaje. Por ejemplo, eh, si encontramos en un museo la orden, un cartel que diga no tocar, es perfectamente válido, o un cartel de no fumar, son perfectamente válidos porque son órdenes que se están pensadas sin dirigirse a una persona o grupo de personas concretas. Por tanto, ambas formas son correctas, pero una u otra son más recomendables en función del contexto en que se use. Y por último, debemos de recordar que las órdenes negativas se dicen siempre, se expresan siempre con el uso del subjuntivo. Es decir, sería incorrecto decir no ven, que sería simplemente la adición del adverbio negativo a la forma imperativa ven. Eso es incorrecto en la lengua castellana y hemos de sustituirlo por la forma en subjuntivo. No vengas, por supuesto, con cualquier otro verbo. Veamos ahora la forma de la modalidad desiderativa. La modalidad desiderativa es aquella que manifiesta el deseo de que se cumpla lo que se expresa en el mensaje. Es así de sencillo. Es decir, el hablante expresa un mensaje y a la vez transmite el deseo de que sea cierto o de que se lleve a cabo aquello que él o ella dice. ¿Qué rasgos lingüísticos vamos a encontrar con más frecuencia en la modalidad desiderativa? En primer lugar, el empleo de verbos en subjuntivo. Esto es evidente y además guarda relación con lo que decíamos de eh, la modalidad informativa, porque en la modalidad desiderativa, evidentemente, como lo que se expresa es un deseo, tiene que ir en subjuntivo necesariamente, porque recordamos que el modo subjuntivo en los verbos es aquel que sirve para convertir la acción verbal en un deseo o en una posibilidad, en cualquier caso en algo que no existe efectivamente. Por tanto, el uso de verbos en subjuntivo va a ser enormemente frecuente en la modalidad desiderativa. También vamos a encontrar con mucha frecuencia el empleo de partículas que expresan deseo, como ojalá, así, que o sí. Por ejemplo, en la oración ojalá apruebe el examen encontramos el empleo de los dos rasgos lingüísticos con los que hemos caracterizado la modalidad desiderativa. En primer lugar, el empleo de partículas de deseo, como ojalá, que es la más frecuente, y también el empleo de verbos en subjuntivo, como en este caso apruebe. Ojalá apruebe el examen. Veamos por último la modalidad dubitativa. La modalidad dubitativa es aquella en la que el hablante expresa incertidumbre, posibilidad o suposición. Es decir, aquello que se expresa se expresa de una forma, podríamos decir, humilde, si queremos decirlo así. Es decir, lo consideramos únicamente algo que podría darse, pero que por supuesto no lo damos por cierto ni por seguro, ¿no? Es una forma de guardar, guardar la credibilidad del hablante, porque no sabemos si lo que decimos es cierto o no es cierto. Los rasgos lingüísticos que marcan la modalidad dubitativa son, en primer lugar, el empleo de verbos en subjuntivo, que esta modalidad comparte esta característica con la anterior, porque de nuevo estamos diciendo en la modalidad dubitativa que no sabemos si es verdad o no lo que estamos diciendo y por tanto esa duda, ese deseo de convertir lo que estamos diciendo en algo que no sabemos si es real, lo marcamos mediante el empleo de verbos en subjuntivo. También, lógicamente, el empleo de partículas como tal vez, quizá o probablemente ayudan a convertir lo que estamos diciendo en una probabilidad.
y a marcar una distancia con lo que estamos diciendo, precisamente para no pillarnos los dedos, entre comillas, para que no se nos pidan responsabilidades por lo que estamos diciendo, porque lógicamente estamos insistiendo en que es solamente una posibilidad. Por ejemplo, la oración tal vez tu plan sea acertado, se cumplen ambas características que hemos establecido para esta modalidad. En primer lugar, el empleo de partículas o expresiones más o menos lexicalizadas de tipo dubitativo, como por ejemplo tal vez, así como el empleo de verbos en modo subjuntivo para reforzar este carácter de posibilidad que marca esta modalidad oracional.